si quiere le hago una prueba, una audición para ver si lo recibo en la escuela. Y yo, no, la verdad es que no me interesa mucho, pero gracias. Juan Pablo Raba es hoy uno de los actores más conocidos en Colombia. Como si se hubiera abierto un rayo del cielo y me hubiera conectado con todo mi ser. Porque es la primera vez en mi vida que me sentía bueno para algo. En esta entrevista hablamos de algunos de los momentos más importantes de su vida. Para mí siempre ha sido muy difícil dejarme abrazar por mi mamá. Me generaba mucho rechazo, pero no podía entender por qué. Con generosidad y apertura admirables, hablamos de la relación con sus padres. O sea, llegué al entendimiento de que no fui un niño deseado. Del victimismo. Siempre había enfocado mi terapia en, es que mi papá es así, es que mi mamá es así. Y por eso es que yo soy así. De la relación con las mujeres, el sexo y la pornografía. Disfrutaba mucho de la cacería, ¿no? De la conquista. Se había vuelto una necesidad en mí. Era una forma de llenar huecos y de decirle permanentemente a mi papá, yo valgo. Cuando empiezo a pensar que mi educación sexual realmente fue a través de la pornografía, es un poco asustador. Y si pienso en mis hijos, no quisiera que ellos sean educados sexualmente a través de la pornografía. Y de la llamada crisis de la mediana edad. Yo con el nacimiento de mi primer hijo era como un motor, un impulso, o sea, era como la vida por delante, me voy a comer el mundo. Y de repente nace mi hija y yo digo, ¿qué hice? Sentía que tenía dos caminos. O pasaba por encima, como había hecho siempre en mi vida, y era que no, pa'lante, vamos, se puede, ¡yuhu! Alegría, tú puedes, bicicleta, amigos, trago. O me dejo volver mierda y me desarmo. Y empiezo a ver qué es lo que hay. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. A ver, infancia movida, papás viajeros, mamá auxiliar de vuelo de Avianca. Eso generaba mucho movimiento. Papás muy personajes, papá comerciante, argentino, muy simpático, dicharachero, mujeriego, mamá con un carácter muy fuerte, con una personalidad también arrolladora, luchadora, trabajadora, con una energía vital hasta el día de hoy envidiable, pero dos fuerzas que se juntaron y bueno, eso fue explosivo. Porque se casaron a los 10 días de conocerse. Wow. Mi papá salía de Argentina por primera vez en su vida a los 30 años. En el avión conoció a mi mamá. Y para no echar el cuento muy largo, una pasajera le preguntó, Richard, ¿a qué vas a Colombia? Y le dijo a casarme con ella. Y mi mamá acaba de pasar por una tusa, estaba en una tusa durísima, y le dijo al exnovio, le dijo, el primer huevón que me pida matrimonio, le dijo que sí. Y ese huevón fue mi papá. ¿Y a tu papá cómo se le ocurrió esa frase? Es que eran muy personajes los dos. Yo nazco, además quedan embarazados de mí a los 3 meses, o sea, yo nazco ahí mismo. Entonces, una infancia con dos personas que creo que no tenían muy claro que querían ser realmente padres o qué significaba siquiera ser padres o hacer familia. Un papá muy presente. Tengo que decir que siempre fui mucho más pegado a mi papá, sumamente presente a mi papá. Es algo al parecer también un poco argentino, los hombres son muy presentes en la crianza de los hijos. La mujer argentina suele ser independiente y muy enfocada en su libertad, en sus amigas, en sus cosas, pero el hombre suele ser muy presente. Y mi papá siempre fue muy presente y recuerdo muchos viajes con él. Recuerdo viajes eternos en carro con mi papá. Infancia con viajes a Argentina, con viajes a España, con viajes a Miami, por negocios de mi papá que se dedicaba a importar cosas. El negocio se convirtió en traer repuestos. Y mi papá era muy aficionado a los carros. Hasta ese momento mi papá toda su vida había sido dedicado a los autos. Entonces traían repuestos y hacían mil cosas. ¿Siguen vivos los dos? Mi papá falleció hace 13 años en Argentina. Momentos importantes, nacimiento de mi hermana. Cuando yo tengo 4 años nace mi hermana. Muchas peleas de mis papás. Ellos ya se empezaron a llevar bastante mal muy pronto, digamos. Y momento tal vez de mucha importancia, viaje a España, a Madrid de vacaciones, cuando yo tenía 6 años. Esas vacaciones se convierten en un año completo y ese año completo se convierte en un divorcio de ellos. En Madrid. De ahí mi papá se queda en España, yo regreso con mi mamá a Colombia un poco a la fuerza. La verdad yo no quería regresar, pero mi mamá, con ese carácter y con esa fuerza que tenía, digamos, nos obliga a mi hermana y a mí a venir con ella a Colombia.
Esos 3 años fueron muy duros, años importantes, de los 7 a los 10, porque fueron años en los que recuerdo mucho la amistad. Yo me iba mucho de la casa, o sea, no quería mucho estar en la casa porque no estaba mi papá y mi mamá volaba permanentemente. Todo eso te lo estoy diciendo además sin juzgar. Hoy en día muy tranquilo te lo digo realmente, o sea, cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Pero sí lo recuerdo, fueron años de encerrarme mucho en mi cuarto, de lastimarme, me empecé a cortar. ¿Por qué lo de la cortada? A mí siempre me ha dado curiosidad que... Yo no sé, yo supongo que será una forma de llamar la atención, tal vez, ¿no? Te lastimas o te infliges dolor, ¿no? También empiezas como a no entender muy bien por qué sientes dolor y tal vez cortarte es una forma como muy práctica y muy real De sentir, de de que salga. sentirlo. Es como tal vez como la gente cuando se le muere un ser querido y decide tatuarse en un lugar muy doloroso, ¿no? Entonces recuerdo que me cortaba, pesadillas, y a pesar de tener muy buenos amigos que mantengo hasta el día de hoy, que me siento que esos padres tal vez se dan cuenta de esa soledad o necesidad y me acogieron. Entonces tengo 2 o 3 amigos que recuerdo con mucho cariño, a ellos y a sus padres. También a pesar como de esta soledad y esas ganas de volver con mi papá, también muchos juegos, monopatín. Me volví súper aficionado de la patineta y montábamos en bicicleta y también me volví muy independiente, ¿no? Porque pues yo tenía que resolver. O sea, yo a los 10 años hacía cosas que hoy en día pienso y digo, yo no dejo a mi hijo ni loco. O sea, como que yo me iba, salía a la casa en bicicleta horas, nadie sabía dónde estaba. Acá en Bogotá. Acá en Bogotá, totalmente. Y me iba y alquilaba películas y Todos esos años tu papá ausente. ausente porque mi mamá no me dejaba verlo, ni hablar con él ni Estaban siquiera. peleados. Sí, con todo. ellos tuvieron una separación muy mala, muy poco consciente, ¿sabes? Con muy pocas herramientas los dos. Entonces eso pues generó una necesidad de mi parte como de estar y hablar con mi papá. Yo, además, pues mi mamá y yo nunca fuimos tan cercanos realmente. Ella no estaba mucho. Ella era auxiliar de vuelo internacional, o sea, ella también trabajaba un montón. Pero son años que además recuerdo muy claros. Como que hay mucha gente que tú le preguntas por sus 7 años, 8 años, y como que no saben muy bien. Yo me acuerdo de muchas cosas. A pesar del dolor y del todo. Son años muy claros y son años además, lo que te digo, donde hay momentos de mucha soledad y tristeza, pero también hay mucha felicidad y mucha independencia, mucho crecimiento y novias. Y tuve mi primer amor, que se llama Pablo Espina, mis primeros besos, ¿no? Bien chiquito, 10, 11 Sí, por ahí. tal cual, Ajá. como de 9, realmente como de 9 años. O sea, chiquito. De sleepovers, de fincas con amigos. Mis amigos siempre me abrazaron mucho. Entonces, como que tengo una cantidad de recuerdos de esa época. Mis abuelos, paseos a la finca con mis abuelos, al valle, el café, las vacas. ¿Tu Un familia montón. paterna toda en Argentina? Mi familia paterna toda en Argentina. Durante esos 3 años tampoco los veo a ellos. Y de hecho a los 10 me vuelvo también a encontrar con ellos. Yo veo a mi papá, mi mamá finalmente accede a que me vea con mi papá en Argentina. Y justo a cumplir 10 años me veo con él en Argentina y con su familia. Y después ya ese verano me voy con mi papá a España y nunca más regreso. ¿Cuánto tiempo? Ya me fui 10 años seguidos Con él a España. con él a España. Wow, qué cambio. Yo dejé de vivir con mi mamá a los 10 años. Ahí ya me fui a vivir con mi papá en España y con mi hermana. Y pues y con la esposa de mi papá. Hasta tus 20 por ahí. Tuve un retorno a Colombia a los 18, en donde hice como una amague de tal vez entrar a Marina, porque tenía un tío que era el comandante de la división de submarinos de la Armada, y siempre me han llamado la atención los temas militares. Tengo abuelo militar, mi tío, y algo me llamaba la atención, pero llegué a 18 años a Cartagena y realmente me dediqué a rumbear. Y mi tío me dijo, hermano, usted está pasando muy bueno. Yo no lo veo a usted metidos en la marina en 2 meses. Y efectivamente, no estaba para eso. Lo único que hice todas esas 2 semanas en Cartagena fue rumbear. Ok, y ahí entonces, ¿qué estudias? Y no sé si, espera, si quieres devolvámonos un segundo a la conversación de una vez que tuviste con tu mamá hace poco, que fue con base en esa... Primero, ¿cómo supiste que no eras planeado y qué le dijiste y cómo lo sintió ella? Pues entonces, pues seguramente después vamos a hablar sobre la Semana del Dragón, que es este retiro maravilloso en el que nos encontramos nosotros. Hay una meditación muy clara en donde con unos ejercicios de respiración llegas como a un lugar muy profundo. Y había un lineamiento, digamos, en la meditación y es, haz una pregunta. Cuando lleguemos al final va a haber un momento en el que tienes que hacer una pregunta, una gran pregunta, algo que quieras realmente saber. Y lo que se me vino a la mente en ese momento
lo que realmente se me vino a la mente, porque yo quería pensar en propósito, en otras cosas, pero lo que realmente se me vino a la mente, y es algo que yo siempre me he preguntado, es por qué me cuesta o me costaba tanto trabajo ser afectuoso con mi mamá. Y gracias a la meditación lo entendí. Llegué a ese momento en donde es una suerte de regresión y vas al vientre materno y entendí, o lo vi mejor dicho, ese momento en el que mi mamá le dice a mi papá que están esperando un niño. Y entendí y vi que ninguno de los dos realmente quería ser padre. O sea, llegué al entendimiento de que no fui un niño deseado. Eso no quiere decir que después no me hayan querido, ni mucho menos. Pero entendí eso y me liberó profundamente, porque además de finalmente poder entender algo así que pareciera, ¿no?, como muy triste o que podría ser traumático, fue muy bonito, porque entendí que hubo una gran prueba de amor en que me tuvieran a pesar de no ser planeado. Entonces, tu pregunta es por qué justo el 12 de diciembre estaba filmando en Cali. Mi mamá vive en Palmira, que es cerca de Cali, para los que no sean de Colombia. Y entonces le dije que quería cumpleaños. Le dije que si quería que se lo celebrara después o si me quería acompañar a filmar todo el día. Me dijo que quería estar conmigo en la filmación. Y en un break fuimos al tráiler y empezamos a hablar. Y me preguntó, bueno, y cuéntame ese retiro que hiciste. Y le empecé a contar súper ligero. Y, bueno, y las meditaciones y eso. Bueno, le conté que tuve una meditación. Y en ese momento de la meditación tuve una regresión y llega el momento en el que estaba en el vientre, en tu vientre. Y mi mamá como, wow, ¿en serio? Le dije, sí. Y tuve pues realmente el entendimiento de que pues yo no fui un hijo deseado porque ustedes dos realmente ni siquiera se amaban. Ustedes eran dos personas que se habían conocido hace 10 días y pues cómo podían saber lo que era amarse. Y ella me miraba pensando al principio que era un ataque. Pero después también ella entendiendo que no la estaba atacando, sino que todo lo contrario, y le dije, pero después la prueba de amor más grande es que igual decidieron tenerme. Y fue fantástico. Wow. Y fue como si se hubiera liberado, o sea, boss level, ¿no? Es como pasaste de este nivel y por fin, ¿me entienden? Se soltó como esa incapacidad de yo, por ejemplo, para mí siempre ha sido muy difícil dejarme abrazar por mi mamá. Me generaba mucho rechazo, pero no podía entender por qué. Y claro, yo pensaba, digo, pero si es mi mamá, ¿no? O sea, la sociedad nos dice cómo debe ser una relación con una mamá. Entonces, es muy bonito hoy en día tener una relación basada en hechos reales y no en fantasías. Esto es lo que pasó. Pasó por esto, pero aquí estoy y solo tengo agradecimiento con ella y con mi papá, pues porque me dieron la vida. Tremendo. Han podido decir, estamos chiflados, nos conocimos hace 10 días, ¿cómo vamos a tener a este pelado en este momento? ¿Qué nos pasa? Pero no, decidieron seguir adelante. Ben, ¿y tú desde cuándo y por qué y cómo como que te has trabajado tanto? Yo creo que mucha gente cada vez más se sorprende como con que te hayas abierto tanto, con que estés ahorita en el tema de salud mental para hombres. ¿Desde cuándo? ¿Ha sido como una curiosidad de niño, terapias de niño o algún punto de quiebre gigante o qué? Yo creo que todo empezó realmente más o menos a los 20 años. O sea, a ver, hay como un paralelismo, digamos, entre la actuación, ¿no? Empezar a hacer ejercicios que después vamos a ir a ese momento porque ya me dijiste de por qué estudio actuación. Pero yo creo que todo empieza como por esa época. Yo me voy de mi casa a los 18 años. 18, 19 años me voy de mi casa y pues claramente ya entras en un momento en el que dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Que fue el momento en que viniste a Colombia. Que vine a Colombia, exactamente. O sea, vengo a Colombia, me doy cuenta que lo de la Marina no va a funcionar, regreso a España, termino el colegio y después decido irme de mi casa. Entonces yo regreso a Colombia como con 19 años, 20, realmente 20. Y ahí empieza ese momento de realización de, ok, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer con mi vida? E irremediablemente pues empiezas también pues a rumbear, a salir, a tener amoríos, a que te rompan el corazón, a romper, o sea, empieza como realmente la vida de verdad, ¿no? Y en ese interín me empiezo a encontrar con muchas cosas, empiezo a buscar. Y empiezo a buscar y buscar y buscando, por ejemplo, llegué a un grupo cristiano. Y claro, y me parecía súper chévere, ¿no? Como la oración y la alabanza y esta unión entre jóvenes, ¿cierto? Y eso me duró un mes. Y eso me duró un mes. Estaba en casa. Tres cosas tengo que decir que me alejaron
de ese universo. La primera es que me llevaron a Casa sobre la Roca, creo que se llamaba Casa sobre la Roca, una gran iglesia cristiana, y estaba el momento de la alabanza y todo el mundo, claro, yo estaba, wow, esto es buenísimo, ¿no? La alabanza, para los que no sepan, es que es un momento que uno canta y está como alabando a Cristo, ¿no? Y es súper, es como estar en un concierto y está el grupo de rock y de repente sale el pastor y empieza a decir, bueno, y hoy como algo muy especial, les quiero contar que abrimos un grupo especial de oración para orar por sus almas, y todo el mundo... Y ahora que van a pasar a entregar los diezmos, a repartir los sobres para que metan su diezmo, acuérdense, pongan muy bien su nombre y sus datos. Porque aquellos que den más de lo que habitualmente dan, ese grupo orará especialmente por sus almas. Y todos, y yo, disco rayado. Y dije, literal, bajé las manos, todo se me volvió silencio. Mira alrededor y digo, un momento. O sea, esta gente sabe exactamente cuánto gana cada una de las personas que está acá. Y lo que le están diciendo es que si dan más plata van a rezar más por ellas. Y dije, no existe la menor posibilidad. Y aún así me dijeron, no, lo que pasa es que fuiste como algo muy materialista. Esto es súper materialista. De hecho, muchos grupos cristianos están en contra de ellos. Te voy a llevar a uno que es realmente como... el verdadero cristianismo. Me llevaron a un sitio que se llama Bethesda. Es también una iglesia cristiana, un grupo cristiano, iglesia cristiana que queda hacia el centro, cerca de la casa de Nariño. Y ya esto pues era ya un tema de completamente enfocado como hacia la expulsión de los espíritus y hablar de Satanás. Se entrabas y veías grupos de personas como expulso demonios de ti y expulso demonios de ti, y fue visualmente impactante. Y de repente se sube el pastor, digamos, de ahí y dice como, bueno, y ahora en este momento vamos todos a orar por Shakira, porque Shakira es nombre de demonio. Te expulsamos, demonio, Shakira. Y yo ahí dije, no. Y le dije a esa persona en cuestión, le dije, mira, te agradezco mucho, pero ustedes permanentemente dicen que la palabra es creadora. Todo el día están hablando de Satán. Todo el día están expulsando al diablo de todas partes. Entonces... te pregunto, ¿no crees que están como creando el diablo entre su propia realidad? Y más o menos, ¿me entiendes? O sea, como te digo, tengo muchos amigos cristianos, de grupos cristianos, pero para mí no tenía sentido. Después fui a un grupo de oración de una iglesia católica de aquí de Santa Mónica. Y había un grupo de oración de jóvenes y también estaba súper entregado. Y un día también fui a como hablar con el cura, ¿no? Como haciendo preguntas, buscando respuestas. Y me trató tan mal el padre en ese momento que dije, no puede ser que... O sea, fui muy bajito, muy como queriendo entender. Me sentí tan maltratado que dije, bueno, tampoco por aquí no es. Y bueno, todo eso era que sed de respuestas de buscando, de Dios. Vivía solo, sed de algo, ¿no? Sed de Dios, sí, sed de propósito tal vez. Y de ahí, entonces, di con Aikido, con artes marciales, que yo había practicado, pero no... había practicado una que tuviera realmente la disciplina de la meditación. Empecé a practicar Aikido. En el Aikido sí empezamos a meditar. Empecé a meditar y empecé a través de la meditación realmente como a encontrar calma, encontrar sosiego, que no es tan fácil cuando no sabes en qué vas a trabajar, cuando no sabes cómo vas a sobrevivir. Y tu personalidad es un poco enérgica. Sí, como muy inquieta. enérgico, y eso me empezó a ayudar como a bajar la velocidad. Practicando esa meditación, una noche tuve un sueño. Yo no me acuerdo mucho de mis sueños, pero tuve un sueño muy claro. En ese sueño, una figura de un Buda estaba en la sala de mi casa y empezó a enseñarme cómo meditar con colores. Él iba respirando y su cuerpo iba cambiando de color. Y me pareció chévere. Entonces empecé a practicar esa meditación. Y paralelo empecé como también a actuar. Empecé a entrar en la escuela, empecé a actuar. O sea, todo eso empieza a pasar como a la vez. El aikido, la actuación, todo empieza como a suceder a la vez. ¿Y la actuación por qué? La actuación, ahora te enlazo con eso. Pero lo que voy es que en ese momento empiezas a practicar esa meditación y me pasa algo muy curioso. Y es que después de una sesión de meditación tengo una visión. Me voy a la cama y tengo una visión muy clara. Un monje vestido de azafrán me dice, ven a Bután, a Yakanán. Y yo me levanto y digo, ¿esto qué es? Apunto en un papel Bután. Al día siguiente investigo qué es Bután. Y Bután, para los que no sepan, es un reino que queda en los Himalayas. Es un sitio muy difícil para entrar, digamos, porque mantiene sus fronteras muy cuidadas para que su cultura no sea corrompida. Y hoy en día
es tal vez el centro de budismo más importante del mundo. Fue tan clara la visión en ese momento que dije, no, espera, que esto es demasiado. Dejé toda esa visión, toda esa historia. Hasta el año pasado que fui a Bután. Pero eso es otro cuento. Pero bueno, todo esto para responderte que de dónde viene, de ahí, de esos 20 años, o sea, hace 26 años realmente empecé a buscar. Empecé a hacerme preguntas, empecé a buscar. Y como parte de esa búsqueda también empezó la terapia. Empecé a ir a terapia. También me di cuenta que mi trabajo es muy terapéutico. Mi trabajo es un gran ejercicio de empatía. Cuando tengo que representar personajes que no se parecen a mí, que no tienen mi background, que tienen realidades muy diferentes a la mía, se generan puentes de empatía porque yo no los puedo juzgar. Si tengo que interpretar a un ex guerrillero, si tengo que interpretar a un criminal, a un asesino, yo no puedo juzgar. Así mi realidad sea completamente diferente. Yo tengo que encontrar un puente para tratar de entender y defender a ese personaje por encima de todo. Entonces empieza también la necesidad de entenderme a mí mismo y decir, ok, déjame trabajar esta relación con mi mamá, déjame trabajar esta relación con mi papá. Y empiezo a buscar y empiezo a hacer diferentes tipos de terapia, así como empiezas a practicar diferentes escuelas de actuación, método Suzuki, Strasberg, me voy a Nueva York a estudiar, o sea, empieza como esa búsqueda del aprendizaje, pero siempre muy hacia el interior, como cuál es el viaje interno y cómo se refleja en esta realidad o proyección que estamos viviendo, ¿no? Excelente, qué bien. Bien, enlacémoslo ahí con la actuación. ¿Cómo arrancó eso y lo que me ibas a decir de cómo te preparas para los actores y cómo ser actor? Pues en esa época, muy perdido sin saber realmente qué quería hacer, yo cuando me voy de España me voy a Argentina. Me voy a Argentina supuestamente a estudiar publicidad. Llego de esos 20 años, ¿no? Ya grande, a la casa de mis tíos. Yo trabajaba mucho de noche. Tengo unos tíos en Argentina a los que amo y que me aman profundamente, son mis padrinos. Pero llego a vivir con ellos como de 20 años. Yo era muy fiestero en esa época. Venía de trabajar la noche en España, de consumir éxtasis, ¿me entiendes? Realmente salía de fiesta. Y obviamente ellos ya tenían hijos grandes y fue como un pequeño choque en donde yo sentí que les estaba ocasionando a ellos un peso que no necesitaban. En ese momento retomé una idea que tenía desde la infancia, que era la de ser piloto de aerolínea, porque me iba a dar la oportunidad de viajar, que siempre ha sido como una constante en mi vida, la de mi papá, la de mi mamá. Y dije, bueno, si me hago piloto, pues me parece chévere, porque en algún momento cuando era niño, tal vez un sueño recurrente era ser piloto de combate, inclusive. Astronauta, ¿me entiendes? O sea, como que el tema de pilotear estaba por ahí. Y estando en Argentina, mi mamá me dice, ¿por qué no te vienes a Colombia a estudiar aviación? Y aquí resolvemos el tema de los pagos y demás. Dile a tu papá si te ayuda con la mitad. Le digo a mi papá entonces que si me ayuda. Mi mamá me dice pues que no, pero igual vengo para Colombia. Y en ese momento pues no me podían prestar la plata para irme a estudiar aviación. Entonces pues ¿qué hago en ese interín? Como ¿qué hago? Con el segundo marido de mi mamá, que fue muy importante en mi vida, con Harvey, que era piloto de Avianca, él me dice, Chino Juan, hagamos una cosa. Yo no le puedo prestar la plata para estudiar el curso, pero ¿por qué no le consigo una entrevista en la Escuela de Auxiliares de Vuelo de Avianca? Se mete, o sea, seguramente lo va a pasar, usted habla inglés perfecto, se mete en la academia y ahí ahorra y ya está en la empresa y después es piloto. Y ya, listo, plan armado. Entonces, claro, ya llevaba unos meses aquí mirando al techo en Colombia sin saber qué hacer y hago la entrevista. De hecho, también hago una entrevista en ACES en su momento, que era otra aerolínea que ya no existe. Y bueno, y no llamaban. Y yo pues nada, ok, bueno, no sé qué hacer. Yo tenía un par de amigos que eran actores y me decían como, oiga, Raba, ¿y usted por qué no trata de actuar algo? Y yo, no, eso no me llama la atención para nada. Un día estoy con una chica con la que estaba ahí como medio saliendo y estaba en su casa y me dice, ay, Juanpa, acompáñame que tengo que ir a estudiar para un casting para una película de España. Y yo, bueno, pues camina, vamos. Y vamos a la escuela de Edgardo Román. Ella estaba estudiando su escena y yo simplemente estoy ahí como sentado viendo cómo trabaja con otro compañero de escena. El compañero de escena se tuvo que ir y el maestro Román me dice, oiga, Chino, ¿me ayuda? Y yo, pues no, qué pena, pues yo no sé muy bien cómo hacer esto, ¿no? Dice, no, tranquilo, que no, yo no estar pendiente de usted, solamente lea esto. En ese momento tuve lo que hoy en día reconozco, pues fue mi primer pensamiento actoral. Y es que yo sí dije, si yo me concentro y lo hago bien, seguramente le estoy ayudando a ella. Como yo tenía acento español todavía, o lo podía hacer, entonces dije, bueno, película española, entonces se lo hice con acento español, todo. Terminamos el ejercicio y el maestro me dice, oiga, ¿usted nunca ha pensado en actuar? Y yo, no, la verdad que no. Me dice, yo creo que usted tiene talento. Si quiere le hago una prueba, una audición, para ver si lo recibo en la escuela. Y yo, no, la verdad es que no me interesa mucho, pero gracias.
Y ya, me voy a la casa y pasa un mes, pasa 2 meses y nada que me llamaban de Avianca ni del otro. Y ya un día dije, pues pucha, hago algo. ¿Qué tal que de verdad me salgan un par de trabajos? Mis amigos trabajaban, les iba súper bien. Y yo digo, bueno, así por lo menos me seguía con la idea de pronto así me puedo pagar el curso. O por lo menos tengo la plata para regresar a España con el rabo entre las patas a mi papá a hacer lo que él me diga, ¿no? Y ya lo llamo un día y voy, me da la cita como para la otra semana. Y voy a la escuela y me dice, bueno, pues hagamos unos ejercicios. Y empezamos ejercicios. Y me dice, bueno, ahora es un caballo. Y yo, ¿caballo? No. Bueno, era un perro. Y yo, perro, listo. Pero te salía, lo hacías. Pues sí, pero yo decía, ¿qué es esta bobada? Yo pensaba, ¿qué es esto? Y de repente, como ahora es un árbol. Y yo, ¿un árbol? No, parce. Yo decía, ¿en qué me metí yo? ¿Qué bobada tan grande? ¿Qué perdera de tiempo? Y ya yo convencido de que no estaba en lo mío, me dice el maestro, ahora vamos a hacer un ejercicio de memoria emotiva. Y el ejercicio es el siguiente, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Entonces tú imagínate que eres esta persona que yo te voy a decir. Tú eres un ingeniero de petróleos muy exitoso, te estás casado con el amor de tu vida, con tu novia de toda la vida, te va increíble en el trabajo, acaba de tener una bebé, o sea, vida soñada. Y yo soy un guerrillero de las FARC y nosotros secuestramos a tu hija por un rescate y a pesar de que nos pagaste el secuestro, nosotros igual pues la matamos. Y ahora a mí la policía me agarró y me tienes acá sentado al frente con un vidrio entre los dos, o sea que no me puedes tocar, pero tienes 30 segundos para decirme lo que quieras. Y claro, yo empiezo a pensar en todo lo que le iba a decir, cómo le iba a insultar, las cosas que le iba a decir. Y de repente trato de hablar y no me salen las palabras. Y no me salen, y no me salen, y no me salen. Y empiezo a apretar los puños, empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y mira al maestro y me dice, no puedo contar esta historia. Me dice, eso es actuar. Como si se hubiera abierto un rayo del cielo y me hubiera conectado con todo mi ser. Porque es la primera vez en mi vida que me sentía bueno para algo. Realmente bueno. O que entendía. Y ahí arranqué. Y a la semana me llamaron de Avianca a decirme que me recibían en la escuela de auxiliares de vuelo. Y dije que no, que yo iba a ser actor. Y a las 2 semanas mi papá me llama y me dice que me presta la plata para hacer el curso. Le dije que no, que iba a ser actor. Qué fuerte. Espectacular, así fue. Sí, quedé en shock. Así fue. Es que hubo muchas cosas ahí. Qué lindo también lo que dijiste de que el principio actoral, yo no había oído eso, que era facilitarle el trabajo al otro, ¿no? Absolutamente. Bueno, no sé, iba a brincar de una vez un poco a hoy, a ver cómo has visto tu carrera, cómo la ves en retrospectiva, qué ha sido ser actor. Si quieres, no sé, contar algunos personajes de este JJ, que yo lo tengo muy presente por Distrito Salvaje. Yo amo la actuación, la amo profundamente. ¿Qué es? Digamos, elaboremos esa idea de lo que te dijo el maestro ese día. Pues es que yo he conseguido a través de la actuación conocer el mundo, a las personas, conocerme a mí mismo. Me enseña todos los días. El tema con la actuación además es que no hay forma de decir que hiciste algo perfecto. No hay forma de decir que no vas a aprender más. No hay forma de decir que ya sabes todo lo que podías saber. Entonces es un constante paso al vacío. Y es muy, muy miedoso. Y por supuesto, como es tan miedoso, es muy emocionante. Muy satisfactorio, sí. Es sumamente satisfactorio. Es muy extraño porque es algo también muy etéreo. O sea, a alguien en su casa se le ocurre escribir una idea de un guión, una cosa, y de repente la pasa en un día. ¿Cómo haces para traer como esas palabras realmente a la vida? ¿Cómo creas ese personaje? ¿Cómo lo haces creíble? ¿Y cómo? Digamos, algunas cosas así como el detrás de escena. Pues cada uno, pues obviamente 20 años de carrera, 20 y pico años de carrera, empiezas a encontrar formas diferentes de hacerlo. Hay unos que se alejan mucho de tu realidad, hay otros que son más cercanos. Y todo empieza con un principio de creación. Empiezas a crear herramientas que te ayudan a crear esas realidades, que son distintas a la tuya. Yo tengo una coach con la que trabajo muchos personajes, se llama María Victoria Hernández. Ella tiene un método específico para crear los personajes. Puedes empezar a crearlos desde afuera, desde adentro, de su corporalidad, desde su mundo interior. Cada personaje requiere de trabajos diferentes. Puedo decirte algo, un personaje al que le tengo mucho amor y mucho agradecimiento y por el que siento mucha compasión es JJ, porque
no se me ocurre tal vez una realidad más diferente a la mía propia. Que ahí sí tenemos un breve contexto. JJ es Sí. Distrito Salvaje. JJ es el personaje de Distrito Salvaje, John Haber, que es un ex guerrillero que empieza a reinsertarse en la sociedad. Pero no es un ex guerrillero cualquiera, es un ex guerrillero que pertenecía al grupo élite de la guerrilla que se llamaban los Pisa Suave. Personajes que de verdad existieron, todo basado en hechos reales, en muchas historias reales. Entonces, pues, realmente un niño que fue raptado de su casa prácticamente y que pasó de jugar fútbol un día a tener un fusil al día siguiente, como pasa en nuestro país con el reclutamiento de menores. Es una realidad sumamente diferente a la mía. Yo, a pesar de, pues sí, de tener dificultades y de tener, pues, una situación de, digamos, de violencia entre mis padres en la casa, yo soy una persona muy afortunada. Nunca me ha faltado un plato de comida. He estudiado en colegios excelentes. He viajado. He tenido la oportunidad de vivir siempre con un techo. O sea, he sido una persona muy afortunada. Cuando se me presenta esta realidad de JJ, yo decía, ¿cómo hago para que me crean eso? Yo ya estaba viviendo fuera de Colombia, llevaba tiempo viviendo fuera de Colombia. El último personaje que yo hice en Colombia se llamaba Gonzalo Rico, de una novela, una comedia llamada Pobre Rico, donde no podía ser más gomelo. Y pues yo de alguna forma soy un gomelo también. Decía, ¿cómo voy a hacer para que me crean que yo soy JJ, que puedo ser JJ? Y peleé y lo rechacé. Y le dije a todo el mundo que no podía y me dije a mí mismo que no podía. Hasta que el creador de la serie, con quien ya habíamos hecho una película y nos habíamos hecho buenos amigos, me dijo, yo ya me había bajado del proyecto. Y le estaba diciendo, mira, yo creo que Alejandro Aguilar te puede hacer un gran personaje. O sea, yo ya le estaba proponiendo opciones de casting. Y él me dice, Juanpa, yo te entiendo, si te quieres bajar de esto, te entiendo. Déjame lo consulto con Netflix. Y me llama un día y me dice, porque este era el primer proyecto original de Netflix para Colombia. Y me dice, Netflix me dijo que si no eres tú, el proyecto se cae. Uf, y me pudo más la amistad. Y contra todos mis miedos y pronósticos y todo lo que sentía y el miedo que me daba, porque en ese momento además ni siquiera se había firmado el acuerdo de paz y yo pensaba, ¿cómo hago para llegar a ser un guerrillero en Colombia? Tan polarizado, pero realmente lo que me daba a mí era miedo, ¿me entiendes? Porque además pues yo tenía mis propias ideas sobre la guerrilla y mis propios odios y rencores contra la guerrilla. Y decía, yo no puedo hacer este personaje, pero bueno, vine y lo hice. Y lo hice y empezamos el proceso de creación con María Victoria. Y curiosamente empezamos a trabajarlo de adentro a afuera, empezamos con esos recuerdos, con ese niño herido, con ese niño que lo sacan de su casa y empezamos a crear esa coraza. Y poco a poco se empezó a crear esa inamovilidad prácticamente de JJ y era que yo sentí que quería estar lo más quieto posible porque quería ser invisible. Quería que nadie me viera, ¿no? Y empezamos a trabajar eso. Y después un día me subí en ascensor y subió Guillermina al ascensor, que era la persona que trabajaba en los apartamentos donde me estaba quedando, y le oigo su hablar y no pude identificar de dónde era el acento, pero sentí que era un acento de pueblo, ¿no? Y dije, ya, esto es lo que me falta, tengo que encontrar una forma de hablar para JJ que no sea fácil de identificar, pero que se sienta rural. Y bueno, y ahí lo armé. Y es un personaje que me genera mucha compasión. Es un personaje al que realmente le tengo mucho amor porque además siento que JJ abrió una conversación fundamental en Colombia y nos dio a todos en Colombia la oportunidad de humanizar la guerra. Es algo que no habíamos podido hacer. Y humanizar la guerra es ponerle eso, humanizar a cada individuo, no importa en qué lado esté. Exacto, y es que la gente, yo recibí mensajes como, la guerrilla mató a mi papá, y yo nunca pensé que podía ver un guerrillero como un ser humano. Y gracias a JJ lo veo de otra manera ahora. Nunca pensé que podía perdonar, y ahora estoy en eso. O sea, lo que se abrió con el diálogo que se abrió con Distrito Salvaje es algo que yo nunca voy a olvidar y por eso le estoy tan agradecido. Le tengo tanto amor porque siento que fue un proceso para Colombia sumamente importante. Qué belleza y felicitaciones y seguiré viendo la serie que estoy muy muy enganchado y que es una locura verte aquí ahora y pensar anoche en ese personaje, pues es otro. Es otra persona. Y es algo que es muy difícil de realmente de verbalizar porque en todo proceso creativo yo creo que le pasa en general a los artistas, ¿no? Y hay una parte muy intelectual, ¿no? Aquí uno dice, ok, voy a ser esta persona. Y claro, intelectualizas y lees sobre la guerrilla, sobre los guerrilleros, sobre los pisasuaves y entrevistas y tienes toda esta información, pero después pasa algo muy, 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 muy mágico. Tal vez sea ese duende del que hablan los flamencos y que no entiendes. Y el que lo diga que lo puede explicar, yo quisiera que me lo explicara porque realmente hay una parte
y nos pasa a muchos actores, en donde pareciera como si algo realmente se apoderara un poco de ti, porque inclusive me pasa a mí. Yo veo esos proyectos y digo, yo no soy esa persona. Yo no me río así, yo no camino así, yo no hablo así. Así que de alguna forma tú le prestas como este envase a todo ese otro universo que entra y se lo prestas por un rato, con todo lo que eso implica, por supuesto. Volvamos al tema como del... No volvamos, hablemos del tema del victimismo. Y ahorita dijiste que la primera vez que sentiste que eras bueno para algo fue esa actuación ahí. ¿Por qué? Antes, ¿qué pasaba? ¿De dónde viene ese tema del victimismo? Y si quieres contar esa Claro, anécdota claro. Resulta que mi papá, como yo te decía, fue un gran personaje, con una personalidad arrolladora, un tipo que nunca creyó en la universidad, lo importante de la universidad, la vida, un tipo ateo, muy divertido, con unos principios muy claros, ¿sabes? Pero una buena persona. Y era tan emblemático mi papá, tenía un carisma tan poderoso que de alguna forma crecer con esos personajes es un poco difícil, ¿no? Como hijo siempre sientes que estás un poquito a la sombra. Y para él nunca fui muy bueno en las cosas que le gustaban a él. A él le gustaba la mecánica y le gustaba como la supervivencia, ¿no? Y era un poquito lo que decís en Argentina como cara dura. Y a él le hubiera gustado, ¿no? Me decía como que, no, vos con esa pinta, por decirte algo, me decía, vos lo que tienes que hacer es vestirte con una pilcha bien buena y tenés que irte al yacht club, ¿no? De no sé qué, y hacer amigos con la gente de los yates y jugar golf, ¿me entiendes? Y yo siempre he sido mucho más como de lo que ves es lo que hay. Me gustan los amigos que me gustan. O sea, ¿sabes? Muy auténtico, creo yo, con mis relaciones. No de muchísimos amigos, más bien pocos, pero con relaciones profundas. Entonces mi papá, lo que yo hacía, por decirte algo, yo le dije a mi papá, bueno, yo voy a estudiar publicidad y relaciones públicas. Y mi papá lo primero que me dijo es, bueno, lo que quieras, yo te pago mitad, pero que sepa que estás perdiendo el tiempo. O sea, así entré a mi primer año de universidad, ¿no? Sí, él quería como que yo fuera un poco como él, que quisiera negocios y que me metiera en diferentes cosas, pero para él la universidad no servía para nada. Un tipo igual sabio a su manera, con un par de respuestas de vida muy interesantes, que permanentemente me inculcó la idea de a los 18, 19 te tienes que ir de la casa, o no, yo no te voy a bajar un peso cuando me muera. Cosas así, ¿no? Como muy, muy, muy claro en la idea de que tenía que ser una persona independiente. Y creo que en eso fue exitoso. Eso no quiere decir que no hubiera crecido con miedos y sintiéndome inseguro, de sentir que no tenía una red de apoyo de ninguna manera, ¿no? Eso también de alguna forma genera algunas inseguridades y miedos creo que en cualquier persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hice la Semana del Dragón, tuve un momento muy parecido al que tuve con la actuación. Y es que yo, como pues ya hemos hablado, he hecho terapia, pero siempre había enfocado mi terapia en es que mi papá es así, es que mi mamá es así. Y por eso es que yo soy así. Yo me comporto de esta forma porque, claro, es que pues, mi mamá es tenaz. Yo tengo estas reacciones porque, pues claro, si mi papá reaccionaba de esa manera, pues entonces yo de qué otra forma voy a reaccionar. Y en un ejercicio donde se habló de victimismo y de ser víctima, otra vez tuve esa gran conexión y sin pensarlo, sin quererlo, porque yo te confieso que yo fui a la Semana del Dragón pensando que iba como espectador, porque como he hecho tanto trabajo, como yo realmente me he trabajado y además justo había tenido como unas semanas de terapia con mi terapeuta, a mí lo que me contaron de la Semana del Dragón, pues yo dije, eso era interesante, pero yo sé que yo voy como espectador. Como que ya tengo lo mío resuelto. Pero yo no voy, ¿me entiendes? O sea, inclusive fue pensando un poquito como, oye, déjame ver si es interesante, a ver de qué forma se puede replicar el modelo para este proyecto que tengo sobre salud mental masculina, ¿no? O sea, dije, bueno, digamos que me llega en un momento en el que tiene sentido que vaya, pero no iba con una búsqueda clara de ninguna manera. Y de repente empieza a hablar del victimismo y fue como si se hubiera abierto otra vez esa conexión, ese rayo, y no podía parar de llorar. No pude hasta el punto de que cuando termina como la lección, digamos, sobre ser víctima, los tipos de víctima, yo tuve que levantar la mano y decir, perdón, pero no puedo seguir. Están describiendo todo lo que yo soy. Y entendí que me he pasado una vida de echar la culpa de mis defectos, de mis decisiones, malas decisiones sobre todo. Porque las buenas decisiones, digo que claro, que como yo soy
self-made, como yo me he hecho a mí mismo, pues claro, de las malas decisiones, no, pues que obvio, si mi papá es así, si esa fue mi mamá, pues yo cómo voy a tomar una buena decisión, echando la culpa a los demás, en mi trabajo. Es un concepto mega poderoso. Y me pareció muy revelador. Me pareció muy revelador porque me cambió completamente la perspectiva de quién soy y cuál es mi proyección hacia el mundo o esta vida o esta proyección que estamos viviendo, como lo queramos ver. Me voló los tapones porque nunca en mi vida, en las terapias que he hecho, nunca había realmente entendido algo tan poderoso, pero además de tanta responsabilidad conmigo mismo y con mis allegados, inclusive con mi terapeuta. Hemos llegado a la, oye, pues claro, ¿cómo no te va a pasar eso si mira con lo que venías? Pero igual siempre tienes la capacidad, siempre tienes la elección. Lo dice la Biblia, libre albedrío, ¿no? Tú puedes. Ahí está la pistola. Tú decides si vas a apretar el gatillo. Yo no soy quien, yo no me voy a parar al frente de la persona, ¿no? Como la gente dice, no, es que Dios no permitiría tal cosa. A mí siempre me ha quedado la idea de que Dios es libre albedrío, porque si no quitaría la libertad. Absolutamente. ¿Cómo va a haber un Dios que te diga qué hacer? No, ni te puede no permitir. Esa es la grandeza realmente de la vida, y es que cada instante estamos decidiendo qué vamos a hacer después. Y entre eso y además como parte del proceso entender que mis papás realmente hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, ya todo mi universo hizo clic y me cambia 180 grados completamente la visión que tengo sobre mí mismo, sobre mi relación con los demás, sobre mi relación con la vida y también sobre la relación de los demás con la vida, porque también le quito peso y responsabilidad a los demás sobre las acciones que tengan, inclusive así sean contra mí. Qué poderoso. Hablemos del proyecto de salud mental que tienes. Tal vez la primera vez en la que empiezo a pensar sobre la salud mental, específicamente la masculina. Estaba haciendo una serie en Estados Unidos que se llama Six, sobre militares, sobre SEAL Team 6. SEAL Team 6, para ponerte en contexto, son Navy SEALs. Los Navy SEALs son las fuerzas especiales de la Armada norteamericana. Pero el SEAL Team 6 es el grupo o equipo o división militar más entrenada del mundo. No hay otro grupo, otra división militar en el mundo que tenga más preparación que estos individuos. Y a medida que fuimos haciendo la serie y nos fuimos entrenando con elementos de SEAL Team 6 y empezamos a conocer sus historias y empecé a trabajar también con fundaciones que trabajan con soldados, con veteranos. Empecé a conocer sobre el PTSD, el síndrome postraumático después del combate. Empecé a tener cifras como que, por ejemplo, en Estados Unidos se suicidan más o menos en promedio unos 20 militares al día, exmilitares. Ahí fue la primera vez en la que en realidad dije, ok, hay algo aquí que no tiene sentido. Yo he sido criado en un ambiente de mi papá, sumamente pragmático, en donde la depresión sencillamente no existe. Es un invento de la sociedad, de los médicos para sacarte plata, pero realmente la gente no está deprimida. Mi papá decía, la gente no está deprimida, está aburrida o es falta de hambre, pero pues como así que la depresión es un invento. Y lo tenía muy claro. Yo siempre decía, no, yo la felicidad, no, uno decide ser feliz. Yo siempre decía, ¿no? Como eso, la felicidad es una decisión. Yo decido ser feliz. Y la primera vez que lo pienso es con este tema. Digo, un momento. ¿Cómo así que los individuos más preparados del mundo, que además tienen unos coeficientes intelectuales bestiales, porque ellos, además de ser muy buenos en lo que hacen, no creas que son unos animales de combate, son tipos que pueden ser eso, o han podido ser abogados, ingenieros, muchos tienen carreras. ¿Y cómo es posible que se estén matando de esta manera? Y fue la primera vez que me quedó sonando. Pero seguía un poquito como esa tónica. Que se estén suicidando. Que estén suicidando. O sea, no entiendo. O sea, síndrome postraumático, pero ¿cómo así si están preparados para eso? Después se vuelve mierda. No, o sea, no entendía. No era como que 2 más 2 de repente fueron 3. Eso coincidió con nuestro segundo embarazo, el nacimiento de mi hija Josefina. Nace Josefina. Y es como si se me hubiera abierto la tierra. Yo con el nacimiento de mi primer hijo era como un motor, un impulso, o sea, era como la vida por delante, me voy a comer el mundo. Y de repente nace mi hija y yo digo, ¿qué hice? ¿Cómo es que qué tipo tan irresponsable? Con una carrera como la mía, con las
inseguridades que genera, ¿me entiendes? ¿Cómo se me ocurre tener una niña a esas alturas? Tengo 40 años, cuando ella tenga 20 va a tener 60. Yo que estaba pensando y me empieza bueno, no sé si realmente la forma correcta de decirlo sea una depresión posparto, porque creo que no es correcto el término médico, pues porque el hombre no pare, pero empiezo a entrar en una tristeza profunda, en un cuestionamiento de vida, realmente de qué está pasando. Y eso de alguna forma termina como metiéndose con otra cosa, ¿no? Que termino entendiendo con una canción de Pearl Jam que se llama Sirens. ¿Qué me pasaba? Que de repente iba solo en el carro. Hacia los demás todo era como, bueno, no, qué chévere tal. Y de repente estaba solo y me empezaba a sentir muy triste. Y lloraba, sobre todo manejando. Lloraba y de repente oigo esta canción, oigo la letra y por fin lo entiendo. Digo, claro, esto es lo que yo tengo, es una crisis de la mediana edad. ¿Cómo lo sentí yo? Digo, ok, 40, 42 más o menos tenía en ese momento. Digo, claro, ya llegué a la mitad de la vida. Esto se pasó muy rápido. Porque claro, ya en este momento echas para atrás y dices, ¿en qué momento se pasaron 40 años? Y te empiezas a cuestionar. ¿Y qué hice? Y no importa qué tan exitoso seas, no importa cuánta gente hayas salvado, no importa. Todos nos vamos a cuestionar esa mitad de vida. ¿Y ahora qué? Entonces empecé realmente a pensar mucho y después viene la pandemia. Entonces empiezo a cuestionarme y a cuestionarme profundamente quién soy, qué he hecho, quién es Dios, para dónde voy, qué es mi matrimonio, qué es mi familia, qué es ser padre, qué es ser amigo. Y empiezan todos esos cuestionamientos con un profundo dolor y tristeza, pero sobre todo con una decisión muy clara. Y sentía que tenía dos caminos. O pasaba por encima, como había hecho siempre en mi vida, y era que no, pa'lante, vamos, se puede, ¡yuhu! Alegría, tú puedes, bicicleta, amigos, trago. O me dejo volver mierda y me desarmo, como el caballero de la armadura oxidada, y me desarmo y empiezo a ver qué es lo que hay. ¿Y cómo te desarmas? Digamos, ¿qué haces? ¿Te rindes y lo empiezas a vivir? Empiezas realmente a vivir el dolor y a dejar y llorar. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Tienes preguntas? Pregunta. ¿Estás triste? Está bien, puedes estar triste. Busca ayuda, habla, ve a terapia. Y empecé en esa búsqueda. Y entonces dije, lo que entendí hace muy poco es, ok, claro, aquí lo que hay que hacer es dejarse desarmar y ver todos esos pedazos que uno deja por ahí desparramados y con toda esa esencia que uno encuentra, decir, ok, ahora me voy a volver a armar, pero voy a decidir con qué me armo, qué no me sirve, cuáles son las herramientas que traigo heredadas, que gracias, que agradezco porque me trajeron hasta acá, pero que ya no más. Y empiezas a desechar de forma consciente las cosas que ya no te sirven. Y te empiezas a armar de la forma que quieres. Para ti, por tu profundo amor propio que empiezas a sentir además, y después para los demás. Es ok, ¿quién soy yo realmente? ¿Y cómo voy a vivir conmigo en lo que me queda del camino? ¿Y de qué forma quiero vivir conmigo? ¿Cuál es la relación que quiero tener conmigo? Esa es la más importante, es la primera pregunta más importante. Quiero seguir siendo un tipo egoísta que le echa la culpa a todos, que no se te hace cargo de sus propias responsabilidades. Y eso obviamente te lleva hacia las otras preguntas. ¿Esa es la persona que quiero ser para mis hijos? ¿Es el esposo que quiero ser? Ah, no, espérate que no, esto no me gusta. Entonces vamos a cambiarlo. Y ahí estoy. ¿Ese proceso empezó cuándo? ¿En la pandemia? Yo creo que empezó como yo tengo 46 y como con 42, justo antes de la pandemia. Y se profundizó la pandemia y después de la pandemia tuve una crisis matrimonial muy fuerte como parte de esas mismas preguntas y de ese mismo ¿qué soy? ¿Qué hacemos? ¿Y ahorita cómo estás? Nos estamos armando. Yo me estoy armando y estoy escogiendo esos pedazos y no tengo afán. ¿Sabes lo que aprendí? Que no hay que tener prisa. Que una terapia no te va a curar. Que no es curar, perdón, no es la palabra. Que una terapia no te va a solucionar todo lo que quieres. En esta era de las redes sociales pensamos que todo tiene que ser ya. Todo es ya. Todo hay que resolverlo ya. Hay que ser rico ya. Hay que ser guapo ya. Hay que ser flaco ya. Hay que ser exitoso ya. Ya, ¿no? Hay que entender. Ah, claro, lo que te pasa es esto. Ya, perfecto, listo. Otra cosa. No. Todos tenemos nuestra propia velocidad y estas cosas toman su tiempo. Porque una vez que reconoces algo y después empiezas a buscar las herramientas,
las buscas y una vez que las encuentras, las tienes que empezar a aplicar. Y eso empieza a generar más que un efecto dominó, es una pequeña bola de nieve. Pero empieza despacio, empieza a cambiar. No es que tú vas a la semana del dragón y sales, ¡oh! Soy otro hombre, me cambió todo. No, pero encuentras las herramientas realmente. Encuentras un set de herramientas que te ayudan a navegar esos procesos y seguramente tendremos que encontrar muchas más. Pero hay que hacerse las preguntas. Si no nos hacemos las preguntas es muy difícil realmente que podamos llegar a ese punto y trascender de alguna manera, ¿no? Esto me está llegando al alma. Me gusta. Oye, hablemos de la masculinidad en términos de, sí, hombre, mujer, sexo, patriarcado, de tú siendo un man guapo, exitoso, con las mujeres, con mucho reconocimiento. ¿Cómo has manejado eso? ¿Qué te ha traído bueno y malo? ¿Aprendizajes? Entiendo a través de este proceso que más allá del patriarcado, que hoy en día entiendo que ha afectado mucho a la mujer, pero también nos ha afectado muchísimo a los hombres. El patriarcado nos ha hecho tener una serie de expectativas sobre lo que debe ser un hombre, sobre cómo se debe comportar, que son realmente absurdas. Entonces entiendo que, claro, históricamente tenemos una deuda con las mujeres, porque ese patriarcado le ha hecho mucho daño a ellas, pero también nos ha hecho mucho daño a nosotros. Entiendo que durante muchos años me relacioné de forma muy incorrecta con las mujeres, muy poco profunda, muy hacia lo sexual, en esa búsqueda de esa relación sexual con las mujeres, entendí que tuve un punto de encuentro con mi papá. Y es que mi papá, que nunca me consideró bueno para nada realmente, a pesar de que me quería mucho y me considera una persona muy inteligente, pero vio en mí un talento muy especial para estar con mujeres hermosas. Y eso a él fue lo primero que yo vi en él, que él Te sentía reconoció. muy orgulloso de mí. O sea, él me decía, estás con esta mujer, y era como, ¡wow! Pero como es una búsqueda incorrecta, es una forma incorrecta de relacionarse, eso genera muchos vacíos. Entonces, después de que estás con la mujer hermosa, pues te das cuenta que después entonces hay que buscar otra mujer hermosa. Y lamento mucho haberme dado cuenta tan tarde de lo mal que me relacioné con muchas mujeres, porque me encontré con muchas mujeres muy, muy chéveres en el camino. Y no tuve en ese momento la entereza o el conocimiento para relacionarme correctamente con ellas. Lo mismo de las herramientas, era lo que tenías. Sí. Tuve las herramientas, hice lo que pude, digamos, con lo que tenía. Nunca he querido lastimar a nadie, el consenso siempre ha sido una parte muy importante. En eso sí, mi papá siempre fue muy claro, siempre ha sido una parte muy importante de mis relaciones. Pero sí disfrutaba mucho de la cacería, ¿no? De la conquista. Se había vuelto una necesidad en mí. Era una forma de llenar huecos y de decirle permanentemente a mi papá, yo valgo. Yo soy, bueno, tenemos un punto en común. Hay algo muy importante de lo que quiero hablar y es que llevo también años, y esto pasó durante la pandemia, entendí el daño que nos ha hecho y que me hizo a mí en su momento la pornografía. Creo que como parte de esta búsqueda hacia una salud mental masculina más evolucionada o más sana, creo que la pornografía es algo de lo que tenemos que empezar a hablar mucho, porque está estudiado científicamente además que la pornografía nos está haciendo mucho daño. Y cuando empiezo a pensar que mi educación sexual realmente fue a través de la pornografía, es un poco asustador. Y si pienso en mis hijos, no quisiera que ellos sean educados sexualmente a través de la pornografía. ¿Y por dónde empezar ahí? ¿Cuál es en verdad el... ¿Qué es lo Hablando de todo lo que tengas que hablar, quitando los tabús y realmente empezando a hablar con nuestros hijos desde edades lo más apropiadamente tempranas sobre realmente qué es la intimidad, ¿Qué les dirías o qué qué les es has el dicho? sexo? No, por ahora, digamos que con Joaquín, que tiene 11 años, ya estamos empezando a hablar del consenso, estamos empezando a hablar de las hormonas, estamos empezando a hablar de las cosquillas, ¿no? Estamos empezando a hablar de las ganas de dar besos, ¿no? Estamos por ahora empezando por ahí. No sé todavía cómo va a ser la otra conversación, porque en los colegios se empieza a hablar desde una parte muy, muy teórica, Y como anatómica. anatómica, Sí. esa es la palabra. Pero, por ejemplo, no te hablan del deseo, ¿sabes? Desde ese punto. Entonces, yo creo que tenemos que hablar, pero sobre todo tenemos que, de alguna forma como sociedad,
realmente dejar de normalizar el uso de la pornografía. Y esto no es un tema religioso, no es un tema de prohibición, pero tenemos que entender realmente que lo que estamos viendo es una interpretación muy desatinada de algo muy importante, que realmente termina marcando la vida de las personas de formas muy profundas. Entonces me he vuelto un advocate, si se quiere. ¿Cómo sería un advocate? ¿Cómo se llama? ¿Qué clase? Como un defensor, Sí, como un promotor, vocero, como un vocero. Uh-huh. Un vocero de la realización, ¿me entiendes? De que la pornografía no es el camino para que nuestros hijos tengan una educación sexual sana o para que tengamos los seres humanos una educación sexual sana. Entonces yo mismo empecé a ver cómo la pornografía había generado o había afectado de alguna forma mi comportamiento sexual. Y es que se había vuelto un comportamiento sexual pornográfico porque era lo que conocía. Y es, esto es lo que tiene que pasar. Es así como hay que actuar. Es así como tienen que reaccionar mis parejas. Y te das cuenta que es completamente equivocado. ¿En qué resumes ahí como el desfase? En que como que no hay, no sé, en la dominación, en que empieza a ser simplemente un instrumento de satisfacción. La objetivización, exacto. De la persona, sea el hombre o la mujer. Yo puedo hablar de la mujer pues porque es mi experiencia. Yo soy una persona heterosexual, pero supongo que y también le pasa a las mujeres con los hombres. Entonces también se genera una serie de expectativas, ¿no? Para las mujeres entonces ven a un hombre que tiene un miembro de determinado tamaño y que genera en esa mujer determinado lo que se supone que debe ser placer. Entonces ellas están esperando lo mismo de sus parejas. Que en mi caso es esa búsqueda solamente hacia el placer. Pero, por ejemplo, como te digo, en esas clases no se habla del deseo o de la conexión íntima, de la energía, de qué pasa energéticamente cuando tenemos sexo con otra persona. Estamos muy concentrados de educación en la anatomía y en las enfermedades, por así decirlo. Pero ¿y la energía? ¿Qué te pasa energéticamente cuando estás con una persona? ¿Qué pasa emocionalmente? Exactamente. Entonces la educación sexual tiene que ir más hacia ese lado, ¿no? Porque finalmente la pornografía termina siendo una adicción, el sexo termina siendo una adicción, que te genera en el cerebro, y está demostrado, lo mismo que te puede generar la cocaína. Es esa necesidad de más y más y más. No estamos hablando de eso. Juan, ¿qué más? Yo creo que estoy absolutamente satisfecho y agradecido. Reiterar que lo que te dije esa semana, me pareces un man absolutamente generoso y un bacán. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por habernos acompañado esta semana. Pienso exactamente lo mismo de ti. Muy agradecido contigo y sobre todo de que podamos tener ese tipo de conversaciones, ¿sabes? Que no se tienen. Y solamente cierro con algo, y es que yo quiero hablar de esto en primera persona porque yo sé que yo tengo un trabajo que es especial y que es admirado. Yo sé que genera admiración lo que hago, que estoy casado con una mujer hermosa, que tengo unos hijos sanos, bonitos, que tengo una pasión por la bicicleta que es emocionante y que es muy fácil decir, es que esa persona lo tiene todo. Que uno podría decir, y sí, de alguna forma sí lo tengo, pero a mí también me duele un poco la vida. Yo también reconozco que a veces las cosas no son fáciles, y que necesitamos hablar más y que necesitamos de esos espacios para poder entre hombres, entre seres humanos conectar y decir, ojalá hay alguien que diga, como me escriben mucho y me dicen, óigame, jamás me imaginé que lo que me pasa a mí con mi trabajo de 9 a 6, con mi vida, ¿me entiendes?, absolutamente normal, entre comillas, lo pudiera estar viviendo usted. Ese es lo único que realmente que quiero con mi proyecto, que es como, en vez de que hablemos de la crisis y la mediana edad, ojalá podamos hablar de la oportunidad de la mediana edad, porque es eso, es una oportunidad para armarnos, para reconstruirnos, para reinventarnos. Es el momento. Gracias otra vez, de verdad, por esta apertura. Que absolutamente inspirado. Espérate, me pongo el pie. De verdad, qué crack. El Topo es una producción de La No Ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Valentina Fonseca.
La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo y Shaquén Moreno. Divi Guzmán es la coordinadora financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes. Si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como Podcast del Topo en Instagram y Twitter. Y ya saben, si quieren apoyarnos, solo entren a patreon.com/lanoficción o al link que también está en la descripción. Cualquier aporte que puedan y quieran hacer será siempre agradecido. Gracias infinitas a quienes ya están ahí y hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Tomás Chalela, Julieta Ocampo, Carolina Robledo, Edison Bejarano y Ángela Borbón. Gracias por estar acá.